¿Recuerdan aquella película de 2006 con Jack Black como luchador mexicano? Sí, bueno, en mi primera clase de cinematografía me puse a hablar de Nacho Libre porque la había visto una semana antes y no recordaba que tuviera tanto corazón. Evidentemente, todos se me quedaron viendo como si estuviera recitando una historia de terror. Y con toda razón, la película es tonta. Pero a pesar de eso, es muy memorable. Si hablamos de guión, entonces claro que no estamos ante El Padrino. ¿Y por qué la puse de ejemplo? Simple y sencillamente porque la gran mayoría de películas que se hacen hoy en día son olvidables. Y compararlas con una película de Tarantino no tiene sentido. Lo que las hace olvidables es que ya no están hechas para cautivar a la audiencia. Hubo un tiempo donde películas como Nacho Libre por lo menos tenían algo. Pero ahora, hasta las películas campy son visualmente aburridas. O sea, vean esto. What the hell? Puedo entender que el mundo no sea cuadrado, pero ¿de verdad no pudieron pensar en algo menos aburrido visualmente? Ok. Para nivelar la balanza, el director de esta película es el mismo de Nacho Libre y Napoleón Dinamita. Entonces, ¿existe la remota posibilidad de que la película sea divertida? This guy is such a toolbag. Lo dudo, pero sí. Lo que parece que no tendremos es una fotografía atractiva. Por un lado, el director de fotografía es diferente a Nacho Libre, que por cierto, Javier Groet es un cinematógrafo mexicano. Pero por otro lado, la industria ha cambiado mucho, y la forma de hacer películas es muy diferente a lo que era antes. Pero esto no es nada nuevo y parece que cada día más gente se va sumando a esta idea de que las películas se ven feas, planas o que se sienten baratas a pesar de tener tanto presupuesto. Lo que siempre termina siendo fuertemente criticado es el CGI o la corrección de color. Pero en realidad es la cinematografía lo que debería ser criticado. Esto no significa que ya no tenemos buenos cinematógrafos y tampoco significa que todas las películas tienen mala cinematografía. Creo que tenemos claros ejemplos muy recientes que dicen todo lo contrario. Pero este cambio se debe a la forma en la que se hacen películas, sobre todo desde el COVID. Seguramente han escuchado el comentario de Tarantino donde dice que el último año del cine fue 2019, justo antes de la pandemia. Y aunque muchos piensan que su crítica iba hacia las películas de streaming, a lo que se refiere es a la forma en la que se hacen películas hoy en día. No es tan simple como que el CGI está malo o la película la produjo Netflix. No, son una serie de factores por los que las películas ya no se ven como antes. Pero para hacer este video más digerible, hablaré de los 4 puntos más importantes. El primero es que ya no hay intención. Todo se ha vuelto muy cómodo y sencillo a la hora de contar algo visualmente. Más que buenas historias, lo que busco cuando veo una película es una escena o un plano que se quede grabado en mi cabeza, que me diga algo. Ya sea por algún movimiento, el tipo de plano, la composición de una escena, la iluminación o la tormenta de colores. Lo que quiero es no poder apartar la mirada. Ahora hay muy poca libertad y muy poca intención por crear imágenes impactantes. Todo tiene que ser claro y entendible para el público, literal y metafóricamente. Obviamente no espero que todas las películas sean como las de Akira Kurosawa, pero me parece una insolencia la flojera y sencillez con la que las grandes producciones hacen películas tan descaradamente. Algo tan banal como una comedia puede ser creativo, pero desde hace tiempo se dejó de escribir comedia para escribir monólogos cómicos. And abetting an enemy of the state. Holy crap. I want a lawyer. What? You can speak? Tal vez han escuchado esto en otro lado, pero Netflix tiene un subgénero llamado visualización casual, que está hecha para los usuarios que no están prestando atención, o que los ejecutivos le piden a los escritores tener diálogo expositivo con personajes anunciando lo que están haciendo para que la gente que tiene algo puesto de fondo pueda seguir lo que están viendo. O también la teoría de que algunas series y películas de Marvel están hechas para encajar con el formato vertical. Y aunque no es realmente así, tenemos un fenómeno que se repite en muchas producciones y es que toda la acción ocurre en el centro.
desperdiciando por completo los costados del plano. Entonces, no es que Disney haga contenido para las redes sociales. Sin embargo, hay una tendencia por mantener limpio el cuadro. En segundo lugar, están las plataformas de streaming y en general la sobreproducción de series y películas. Culpar a los servicios de streaming parece un ataque personal, pero aunque no estoy diciendo que Netflix es el culpable, sí tiene algo de culpa en esto. Antes de las plataformas de streaming, no teníamos estrenos simultáneos. Ibas al cine y luego esperabas varios meses a que saliera el DVD o Blu-ray. Pero ahora tienes estrenos directos a Disney, Prime Video, Netflix o Apple TV. Cuando una película se estrena en cines, no dura mucho tiempo hasta que está disponible en alguna plataforma. Este nuevo método financiero le ha servido mucho a las compañías que producen decenas de películas y series anualmente. Pero, ¿por qué afecta esto a la cinematografía? En resumen, lo que quieren las compañías es ahorrar tiempo y dinero. Lo que ofrecen es un servicio, y su servicio debe generar confianza en el cliente para que siga regresando. ¿Cómo lo hacen? Pues ofreciendo más y nuevo contenido para consumir. Entonces ponen en marcha la producción de decenas de proyectos para cine y televisión. Pero los equipos de trabajo y la mano de obra no es ilimitada. Tarde o temprano necesitan más empleados que se hagan cargo de más proyectos y todos deben cumplir en tiempo para que no bajen las suscripciones. Entonces pasan cosas como estas y terminan dañando más su flujo de trabajo. Pero de aquí se deriva el siguiente punto: la reacción de la audiencia y la adaptabilidad bajo demanda del usuario. Estas plataformas existen para cualquier dispositivo inteligente. Smart TV, smartphone, computadora, no importa. Lo que importa es que los usuarios tengan el mejor servicio y el mejor producto. Entonces, para conseguirlo, todo el contenido audiovisual debe adaptarse a las preferencias del usuario o de las masas. Por ejemplo, si una persona ve una película en una televisión y la misma película en un celular, lo justo sería que la única diferencia sea la resolución. Y como dije en mi video anterior, hay demasiados formatos y medios de reproducción, más de los que debería haber. Y eso ocasiona que existan diferentes versiones de una misma película. Pero no todo se trata del formato. Es inevitable que el cine y cualquier forma de arte en general evolucione. En este caso, la fórmula o el proceso de hacer cine ha cambiado. Ahora es más común grabar escenas fácilmente manipulables en postproducción. Por ejemplo, las películas o las series que tienen un presupuesto muy alto para ser exclusivas de una plataforma de streaming, su mejor opción es tener una imagen limpia para que sea más fácil manipularla después. Algo así como un lienzo vacío con el que trabajar en post. Ahí es donde fácilmente pueden cambiar la iluminación, cambiar la temperatura de una escena, añadir efectos visuales o CGI para completar la toma y asegurarse de que la imagen siga estando limpia y perfecta para la visualización casera o para complacer a la audiencia. Patrick Tomaso mencionó en su video que se debe a la implementación del HDR en los dispositivos y cámaras. De ahí viene esta idea de tener una imagen con la mejor calidad posible, con la mejor resolución disponible tanto en cámaras como en dispositivos 4K, 8K y demás, y en especial para tener el mejor detalle posible en la imagen, y que no se pierda o desaproveche ni un píxel. Pero aunque estoy de acuerdo con eso, no creo que sea el único motivo. Y justamente el último punto no es nada más que generacional. Todo empezó con Marvel tras el éxito de Avengers en 2012, y aunque no es realmente culpa de Marvel, ellos empezaron una tendencia que hasta día de hoy sigue estando vigente. Probablemente habrás escuchado el término de la estética MCU, y todo se debe a que por mucho tiempo las películas de Marvel dominaban la taquilla. No todas sus películas se veían como Avengers, pero poco a poco empezamos a ver este look grisáceo no solo en Marvel. Ahora las sombras no eran realmente de color negro, sino gris, y las escenas empezaban a llenarse de miles de efectos visuales, pero cada vez se hacía más evidente lo que era real y lo que era CGI. Esto se sigue justificando con alcanzar el realismo, y aunque la intención es válida, creo que muchas películas se benefician por justamente alejarse del banquillo del realismo y abrazar por completo la ficción. Pero incluso si los proyectos actuales de Marvel han tratado de alejarse de la estética de asfalto, seguimos viendo proyectos dentro y fuera de Marvel que no terminan de verse realmente bien o bonitos. Al final todo es parte de una tendencia. El cine ha tenido muchos ejemplos de películas que han marcado una nueva tendencia, y la generación en la que nos encontramos ahora
ha optado por este estilo visual para las películas y series. Si te parece mejor o peor, ya es cuestión de gustos. En mi caso, no me gusta. Pero tampoco hay que ignorar el hecho de que no solo porque se haya hecho mainstream esta forma de hacer películas, ahora todo sea así. Aún hay mucho talento y gente creativa haciendo cine. Por ejemplo, hasta el día de hoy, sigo sin superar John Wick 4. Ojalá muchas películas se vieran así de hermosas y vibrantes y llenas de propósito. Y tampoco sigo sin superar el hecho de que Wonka salió el mismo año y se veía como un comercial de televisión. Esta película es fantástica, pero no se puede tener todo en esta vida. Y en el cine, bueno, solo es cuestión de tiempo para que empecemos a ver cambios. A final de cuentas, las tendencias siempre son sustituidas por una nueva, tarde o temprano. Solo espero que la siguiente no se vea tan aburrida como esta. Si te gustó el video, no olvides apoyarme con un like, y tengo curiosidad por saber cuál es la película con mejor cinematografía que hayas visto en tu vida. Mi nombre es Scott, y nos vemos en la próxima.